Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la apreciación de la amenaza de agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela y la periodización del surgimiento y desarrollo de la guerra. Lo primero que tenemos que entender es el panorama mundial en el que actualmente posiciona Venezuela como un país que tiene diferentes intereses internacionales que convergen en contra de ellos. Por lo menos su posición geográfica estratégica, las riquezas naturales que se encuentran debajo de nuestra tierra, son causa de que intereses extranjeros directamente, los Estados Unidos y de forma indirecta, factores regionales e internos que están contrarios a las políticas del gobierno nacional bolivariano, hacen que Venezuela deba plantearse una serie de escenarios para la defensa integral de su soberanía e independencia. Tenemos que entender que Venezuela vive hoy en día escenarios de amenaza directa, puesto que el imperialismo norteamericano tiene los medios suficientes y potentes para realizar cualquier acción en contra de nuestra democracia. Frente a eso tenemos que conocer las formas y métodos de agresión militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Primero, tenemos que comprender que las agresiones externas no necesariamente son representadas por una potencia extranjera imperialista contra la República. Muchas veces requieren del concierto internacional, es decir, de la participación de naciones circundantes y de un constante asedio diplomático de los organismos internacionales de la región contra la patria venezolana. Por eso el CEOFAM considera las agresiones extranjeras desde distintos tipos. Vamos a ver esos ejemplos. El primero, son ejercicios militares de potencias extranjeras imperialistas efectuados cerca de nuestro espacio terrestre, marítimo o aéreo, especialmente fuera de la periodicidad tradicional. El segundo, las declaraciones de altos representantes del Poder Ejecutivo o Legislativo de las potencias extranjeras y sus políticas de sanciones contra la República y sus funcionarios. También están los movimientos separatistas, el surgimiento de acciones injerencistas emprendidas de manera incesante por parte de las representaciones diplomáticas de las potencias extranjeras a través de los organismos internacionales. Nos conseguimos también con el surgimiento de coaliciones foráneas militares que estén bajo acuerdos de organizaciones como la Unión Europea o la OTAN. También existe el boicot económico y tecnológico dirigido a los centros de poder, desde los centros de poder mundial contra nuestra república. Y por supuesto el último, que es la ciberguerra. También, ¿qué ocurre? Existe el desgaste sistemático, que es el modelo de actuación por el cual la amenaza entiende que el país objetivo, en este caso Venezuela, tiene un sistema compuesto de distintos elementos. Por ejemplo, el liderazgo, el comando y control, los sistemas de telecomunicaciones, electricidad, servicios básicos, la infraestructura, unidades militares. Son los primeros elementos a neutralizar. De esta forma, se logra paralizar y reducir al mínimo la capacidad de respuesta del país. Los métodos que se emplean muchas veces son campañas aéreas como bombardeos de diferentes intensidades. También está el empleo de fuerzas especiales por medio de saboteo, destrucción de infraestructuras y unidades militares. Están los bloqueos navales, los ataques a la moneda nacional, los embargos y las sanciones económicas. Para poder contrarrestar este tipo de ataques y de acciones, se deben ejercer las siguientes. 1. Soterramiento para evitar bombardeos. 2. Medidas de engaño. Y el 3. Reserva de abastecimientos críticos para el mayor tiempo posible. También se recomienda que se capacite la producción de abastecimiento necesario para mantener un combate a largo plazo. ¿Qué otro método hay o qué otra forma existe para atacar por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas? La invasión. Existen dos tipos de invasión o dos etapas. La primera, que es la limitada, que son las dirigidas contra los centros de dirección estatales, los comandos de tropa, los sistemas de defensa aéreos, ataques de tropa en zonas por donde se pretende penetrar posteriormente. También se producen incursiones en el territorio insular e incluso en las costas, pero su duración no tiene un lapso mayor de 7 días. Y existe también la invasión generalizada, que es la entrada directa de las Fuerzas Armadas enemigas a nuestra república. Su duración no puede ser menor a 90 días. Y también existe lo que ellos conocen o lo que ellos llaman como la ocupación pacífica del país,
que contrariamente a lo que su nombre indica, consiste en la captura y ocupación de los centros políticos y administrativos principales y pérdida de gobernabilidad de los territorios, la captura de la capital. Es un momento donde las unidades y los destacamentos de la FAM, que conservan la capacidad operacional en conjunto con el pueblo organizado, continúan librando acciones irregulares y clandestinas bajo la denominación de Operación Estratégica de Resistencia hasta alcanzar la victoria. Ahora vamos a ver la periodización del surgimiento y desarrollo de la guerra. Todo modelo de periodización, tenemos que tener esto muy claro, es adaptativo y flexible conforme a las amenazas presentadas. Es por eso que se deben elaborar diferentes modelos que puedan adecuarse a la naturaleza de las mismas. Tenemos que acotar que la periodización presentada no es lineal ni secuencial, ya que pueden presentarse algunos escenarios y otros no. Y en algunos casos los escenarios se presentan o se ejecutan de manera simultánea. Primer periodo, el periodo de crisis, es el tiempo que precede a la guerra. Se desencadena por un incidente fortuito, provocado o fabricado por el enemigo. Su duración es de semanas o meses. La acción del enemigo antes del incidente consta de la preparación de las condiciones para una guerra no convencional, en donde se introducen fuerzas convencionales, desvían recursos del adversario, hay preparación psicológica para la población del país objetivo. Nuestras Fuerzas Armadas deben ejecutar planes que eleven el apresto operacional y la puesta en completo del apresto operacional. En esta etapa se desarrolla lo que se conoce como una guerra híbrida, en donde converge la guerra no convencional, la guerra convencional, la guerra mediática, la electrónica, tecnológica, económica, y su objetivo principal es la desestabilización de la República Venezolana por fuerzas extranjeras enemigas en complicidad con actores internos contrarios al gobierno. La segunda etapa es la etapa inicial del periodo de crisis, que es la etapa donde el enemigo va a crear las condiciones políticas, técnicas y militares para realizar una agresión directa. En ese momento va a buscar concertar alianzas con otros estados, va a buscar implicación de la OTAN y va a buscar la búsqueda de un mandato de la ONU o de la OEA que dé legitimidad a la agresión. Normalmente en esta etapa el enemigo prepara las condiciones por medio de dos fases. La primera es la de infiltración y la segunda es la de organización. En la infiltración, un equipo piloto se infiltra de manera clandestina en áreas de operaciones para unirse a la subversión y desarrollar o confirmar un estudio de lo factible que puede ser este periodo o la agresión posterior. Y la fase de organización son los acuerdos previos a la subversión, donde se prepara la infraestructura necesaria para sustentar el combate. En esta etapa el enemigo se refuerza con aviones, tanques, medios de defensa aérea, artillería de campaña, promueven sabotajes, actos terroristas, subversiones y hostigamientos. Después pasamos a la etapa de amenaza de guerra, es en la cual el presidente de la República hace un decreto de estado de conmoción interior por la inevitabilidad de la guerra. Se realiza un despliegue estratégico en todo el país y de las Fuerzas Armadas de las Nacionales Bolivarianas. El enemigo consolida la subversión violenta no armada, la cual tiene como fase única el fortalecimiento. En ella va a incrementar la inteligencia y la contrainteligencia, va a incrementar los esfuerzos por reclutar a más personas, va a incrementar la distribución de abastecimientos y de redes para poder abastecer a sus tropas, va a programar entrenamientos para la subversión, va a reclutar más personas, va a incrementar el suministro de morteros, sistemas antitanques, ametralladoras, también va a desarrollar redes para apoyar la evasión y recuperación de fuerzas del enemigo externo. Después de esto llegamos al primer periodo de guerra, que es donde empieza un conflicto armado multidimensional, y este tiene tres etapas. La primera etapa, donde se recibe un apoyo militar convencional para las operaciones terrestres, se realizan acciones contra las unidades y medios de combate de la FAMP, se incrementan acciones contra el gobierno constitucional y se ocupan determinadas porciones de territorio. En este momento, nuestras Fuerzas Armadas tienen que realizar operaciones estratégicas contra el apoyo militar convencional de la insurgencia armada, y el gobierno constitucional va a buscar coaliciones de países amigos. La segunda etapa, todas las acciones enemigas están dirigidas a la invasión limitada,
y el desgaste sistemático que ya lo habíamos hablado anteriormente, que son dirigidas en primer término contra los centros de dirección estatales, los comandos de tropa, el sistema de defensa aéreo, para que se aproxime el día D. El día D es después de una preparación de fuego de artillería y aéreo, se produce una irrupción de las agrupaciones del enemigo en nuestro territorio. Nosotros, para enfrentar la invasión limitada del enemigo y el desgaste sistemático, necesitamos realizar la operación estratégica contra la invasión limitada y el desgaste sistemático, el cual debe tener una duración no mayor a 7 días. La tercera y última etapa de este periodo es la etapa de invasión generalizada, en donde las Fuerzas Armadas enemigas entran directamente en nuestro territorio. La FAN tiene que realizar la operación estratégica contra la invasión generalizada y su duración no puede ser mayor a 90 días. Llegamos al último periodo, el segundo periodo, que es el conocido como ocupación pacífica, entre comillas, donde se caracteriza por la captura y ocupación de los principales centros políticos administrativos del país, como lo habíamos hablado en la primera parte de la exposición, y esto tiene un tiempo de duración indefinido. En ella ocurre una fase de transición donde el enemigo desarrolla una guerra no convencional hasta derrocar el poder legalmente constituido. Los opositores al gobierno usurpan el poder y el enemigo externo pasa a ser protector de este gobierno ilegítimo, el cual realiza acciones orientadas a retornar las armas, a ayudar a los miembros de la insurgencia que regresen a su vida civil, utiliza miembros de la insurgencia armada para que sean ahora los jefes de las milicias locales, de las fuerzas policiales y militares, y toma las medidas necesarias para evitar una insurgencia posterior. Es necesario, frente a la constante amenaza imperial que recibe Venezuela, que entendamos que como gobierno legítimo es necesario que nos planteemos todos estos escenarios y primeramente no solo que los conozcamos, sino que sepamos cómo debemos actuar en ellos. También tenemos que saber cómo actúa nuestro enemigo para saber cómo debemos responder. Es importante resaltar que a pesar de que nuestra estrategia es claramente defensiva, eso no quiere decir que tengamos una mentalidad derrotista, por el contrario, esta es la mejor estrategia para que en todo momento podamos obtener una victoria y retornar al poder que nos ha sido otorgado legalmente como una patria independiente y soberana que somos. Muchas gracias.